Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los contertulios y amigos de la red Marcos Montero. Mi nombre es Marcos Montero. Les agradezco infinitamente por darnos una vez más su voto de confianza para poder con ustedes pensar, reflexionar. Voy a hacer un paréntesis respecto a esto en unos instantes debido al por qué utilizo estos dos sustantivos. Sin embargo, advertirles dos cosas. La primera salvedad con la que siempre quiero iniciar es que por favor me digan si se escucha bien, si se ve bien, para que cualquier desperfecto técnico de inmediato lo solucione. Les pido encarecidamente que me confirmen ello para que no parezca una escena de ventriculismo y simplemente esté moviendo la boca. Y segundo, una vez me avisen si es que está todo bien. Voy haciendo los prolegómenos. El día de hoy vamos a hablar acerca igual de un sustantivo bastante interesante. Vamos a pensar y reflexionar, decía esto, justamente porque estaba escuchando al doctor Carlos Daniel Laza, que hacía una reflexión al respecto y decía que el pensamiento, el acto del pensar, es un acto primero. Es un acto primero en la medida en que tenemos que la palabra es anterior a las palabras y las palabras como estadio anterior a las ideas, que son los términos en los cuales se piensa, nos permiten aventurarnos por avenidas antes desconocidas. Y una vez uno se sumerge en lo que, por ejemplo, también él advierte en la magia de la pregunta, y que esta es herramienta al mismo tiempo del periodista, y es que aquel que pregunta necesariamente debe conocer por lo menos una porción, por más minúscula que ésta sea, de la verdad o de la respuesta que quiere buscar preguntando. Sin embargo, si uno pregunta es justamente porque está en ese estadio o está en ese justo medio en el cual no tiene todo el conocimiento, sino sería en vano la pregunta, y al mismo tiempo tiene una pequeña idea de aquello que pregunta. Y la reflexión ya es un repaso, es el ejercicio crítico que realiza la inteligencia para consigo mismo, para poder justamente reforzar aquel conocimiento del cual se ha puesto en tela de juicio una vez iniciada la reflexión. Pero bueno, creo que se escucha bien, nadie me dijo nada, entonces voy a dar paso al profesor Enrique Fernández García. Él es filósofo y me es un ejercicio sumamente imposible corresponder con toda su nombradía y mérito intelectual, así que lo presento como es él. Buenas noches, muchísimas gracias, profesor Enrique, por estar aquí. Buenas noches, Marcos. Ante todo, agradezco su gentil invitación y, por supuesto, espero que juntos podamos evitar el bostezo de quienes se han decantado por acompañarnos. No, por supuesto. Y justamente en base a lo que decía al comienzo, le pido por favor que si usted quiere mencionar algunas cualidades, otras cosas acerca de usted, por favor se introduzca a la gente, así como también si puede hacer hincapié, y me interesaría conocer y que la gente también lo haga, algunos proyectos, su recorrido intelectual, así como también por los medios, sus proyectos. Usted preside el Colegio Abierto de Filosofía, si nos podría comentar un poco al respecto. A mí me agrada una clasificación de pensadores que fue planteada por el gran Carl Theodor Jaspers. Desde su perspectiva, nosotros podríamos encontrar tres clases de filósofos. Primero estarían los creadores de grandes sistemas como Aristóteles y más adelante Hegel. Por otro lado, tendríamos los seguidores de principios
Pienso en los partidarios del hedonismo, al igual que aquellos que reivindicaban el estoicismo. Finalmente, dice Jaspers que podríamos colocar el acento en los sembradores de inquietudes, vale decir, aquellos individuos que procuran cuestionar, criticar, suscitando un ambiente favorable para una reflexión incluso de carácter público. Yo creo que si hay algo que me ha fascinado durante largo tiempo, tiene que ver con el afán de provocar, generando una serie de situaciones que permitan ya en términos de ciudadanía pensar, debatir, discutir en torno a cuestiones que atañen a nuestra convivencia, al igual que podrían afectar nuestra vida. Tomando en cuenta esa línea reflexiva, hay varios proyectos que hasta cierto punto servirían con el propósito de notar que ha sido ese mi tránsito intelectual. Mencionaba usted al Colegio Abierto de Filosofía, que precisamente tiene que ver con la necesidad de multiplicar espacios en donde se ponga en manifiesto lo que, entre otros autores, John Rawls ha llamado una razón pública. Porque como es sabido, acá no abundan los espacios que vuelven posible esa reflexión o deliberación con un cierto apego a la racionalidad crítica. El Colegio Abierto de Filosofía ha organizado cientos de encuentros, tanto en Santa Cruz como gracias a la gentileza de Ina Rosso en La Paz, desde el año 2012. Hasta el año pasado, momentáneamente, no llevamos a cabo estos encuentros debido a la pandemia, aunque sí hemos hecho transmisiones vía Facebook. Por otra parte, como consecuencia de aquel impulso que tiene que ver con esta razón pública, tenemos la revista Per Contari, que cuenta con 24 números, apareció cada número luego de 3 meses exactamente. Igualmente, debido a la emergencia sanitaria y sus secuelas, ha quedado en suspenso la continuación. Hay 2 libros, Per Contari 1, Per Contari 2. En consecuencia, si hay algo que sirve con el objetivo de notar ese apego a la provocación para que se tenga la posibilidad de pensar en torno a estas situaciones, bien podría merecer la pena resaltar lo relativo al Colegio Abierto de Filosofía, a la revista Per Contari. Aunque igualmente yo sí pretendo destacar lo más remoto que serviría para coincidir con ese propósito. Recordaría que desde el año 2003 soy columnista de opinión. Me parece que el periodismo de ideas crítico, como también lo llamaba Albert Camus en uno de sus editoriales del famoso periódico Combat de la Resistencia Francesa, ese periodismo de ideas permite que uno pueda reflexionar sobre conceptos a veces filosóficos, pero para el cuestionamiento de nuestra realidad. Existe una larga tradición de filósofos que se han ocupado a ese periodismo. Pienso en la misma Hannah Arendt, que usted con seguridad conoce. Ella, gracias al contacto con la prensa, elaboró uno de sus ensayos más significativos que titula Eichmann en Jerusalén y que precisamente toca cuestiones que estaban ocurriendo, pero desde un punto de vista filosófico, que tiene que ver con el juzgamiento de un jerarca nazi, al menos así se lo planteaba. Así que hay una serie de pensadores, Unamuno en España y en otros lugares, que se han ocupado de los medios de comunicación con el objetivo de generar una serie de reflexiones entre sus ciudadanos. Ortega y Gasset apostó por esa vía, la periodística, porque entendía que era el mejor camino que se podía transitar. Varias de mis actividades e intervenciones públicas, sea también en la radio, donde he estado varios años, de 7 a 9, o en la televisión con algunas intervenciones, han sido impulsadas por ese tipo de móvil intelectual, independientemente de otras pretensiones que se pudieran percibir en una cruzada de esa naturaleza para plantearlo de tal modo. Excelente, ¿no? Me parece maravilloso, sobre todo el apéndice en el cual habla del periodismo. Se me vino a la mente, capaz en otras palabras, o capaz esté divorciado de la idea, pero otro periodista español, Javier Villamor, habla y se remite al periodismo de causas y consecuencias, que probablemente responde a esta idea filosófica del por qué y para qué, que uno se remite a la causa, el otro finalmente a la consecuencia. También quería comentar, quería
consultarle lo siguiente, pido perdón si me equivoco, es decir, quiero hacer una cita de usted y si no es así le pido disculpas, pero lo he escuchado decir que usted reniega o que desgraciadamente ha estudiado Derecho. ¿Esto es así? Y si es así, ¿por qué? Quería saber por qué lo dice. Claro, tiene que ver con un particular sentido del humor que a veces se puede notar. Yo en el ejercicio del profesorado trato de que se sobrelleve la pesada y curiosa aventura o pesadilla de tenerme como docente precisamente apelando a algunos ataques a colegas. También soy un generoso seguidor del humor negro y el sarcasmo. Y cuando me burlo de la abogacía, de mi condición desgraciada de abogado, tiene que ver también con una mirada crítica de lo que ocurre. No significa que todos los abogados justifiquen el más grave de los insultos, pero sí creo que a veces falta tener presente que el ejercicio de la abogacía, la práctica del derecho, demanda y mucho el apego por la crítica. Por ejemplo, de manera concreta, yo entre otras materias que tengo a mi cargo actualmente en la Universidad Privada de Santa Cruz La Sierra, pero ejerzo el profesorado desde el año 2009, es filosofía jurídica o filosofía del derecho. Y un gran aporte que hace la filosofía en el ámbito del derecho es precisamente motivar que haya un impulso que critique a la norma. Es lo que más hace falta. Ocurre que la formación tradicional, ¿qué demandará? Que los estudiantes aprendan cuáles son las leyes que se deben obedecer. A mí me parece que lo central tendría que ser generar un espíritu crítico de tal modo que se cuestione por qué obedecer, que es además una pregunta central en el ámbito de la política, al igual que la moral, según lo que ha expuesto el notable Sir Isaiah Berlin, y que en el caso del derecho también tendría que ocurrir. Si la filosofía, en resumen, tiene algún tipo de provecho en el campo del derecho, tiene que ver con una mirada crítica de esa realidad normativa. Desde la edad antigua, usted conoce muy bien cuál fue el destino de Sócrates. Sócrates permite que uno piense si es que deben ser obedecidas las leyes y más aún si tienen que ser respetadas las resoluciones injustas. Sabemos que Sócrates, y quien no lo sabe puede leer el diálogo Critón de Platón, finalmente rehusó fugarse. Pero más adelante nos vamos a encontrar en el tiempo con Henry David Thoreau, que se decantó por la desobediencia civil. Esas son cuestiones que tienen que ver con el derecho, pero desde el punto de vista filosófico. No me sirve de mucho que se formen abogados que proclamen la necesidad de cumplir a rajatabla la ley sin preguntarse en si esa norma merece una mirada crítica y un cuestionamiento, no solo desde el punto de vista de su validez o eficacia, para citar dos criterios destacados por Bobbio, sino también desde el punto de vista de la justicia. Lamentablemente no suele ser ese el común denominador entre los colegas del foro nacional y diría más internacional. Excelente. Si gusta usted, hagamos honor al título de este podcast y le quisiera consultar lo siguiente. Algunos, y bueno, cito al periodista Nicolás Moraz, ubican el contexto prístino o capaz el primigenio del liberalismo allá en Lao Tse, capaz en Epicuro, subrayan el elemento configurativo de la ataraxia, otros se remiten nomás a John Locke, Adam Smith. ¿Usted dónde ubica el liberalismo y qué concepto maneja el liberalismo? Por favor, abórdelo en el orden que le parezca apropiado. Primero, si es que nosotros pretendemos responder una gran contestación, ¿quién fue el fundador del liberalismo?, tendríamos algunos inconvenientes. Los lugares comunes, como usted conoce muy bien, giran en torno a que el fundador sería John Locke. De hecho, usted lo ha citado. Sin embargo, no vamos a encontrar la palabra de John Locke en torno a una declaración de que él era liberal. La palabra liberal se usará con fines políticos mucho más adelante, comienzo del siglo XIX, gracias a lo que sucedía en España. Antes no se usaba con ese propósito. Pero es una de las posibles respuestas si queremos encontrar el origen del liberalismo a partir de autores. Una posible respuesta es John Locke. Otra posible respuesta a ese interrogante sería aquella que fue proporcionada por Leo Strauss, filósofo político de importancia para el neoconservadurismo, muy influyente en círculos políticos estadounidenses, pero ya en el siglo pasado.
Desde su perspectiva, el fundador del liberalismo fue Thomas Hobbes. Hobbes, en efecto, el autor de Leviatán. ¿Por qué motivo? La razón es muy sencilla, la explico así. Resulta que con Hobbes nosotros tenemos a un primer teórico del egoísmo. Se supone que el Estado surgirá gracias a la voluntad de los individuos y tomando en cuenta la realidad de esos individuos. ¿Cuál es esa realidad de los seres humanos? Que están buscando la satisfacción de sus propios intereses. Hasta cierto punto, entonces, esa clase de explicación hobbesiana nos sirve para entender el liberalismo, porque nosotros también subrayaremos que estamos buscando la satisfacción de nuestros intereses individuales. Por ese motivo, entre otros, sintetizándolo desde la perspectiva de Leo Strauss, el fundador del liberalismo sería Thomas Hobbes. No son, sin embargo, las únicas respuestas. Recordaría, creo que vale la pena hacerlo, a un autor boliviano que es creador de un libro, por desgracia, muy poco leído, que es Ontología Liberal. Ese es el libro. El autor es Óscar Olmedo Llanos, que hace un par de años lanzó una maravillosa obra que es El estatismo. Es una crítica que se hace a ese mal en el caso boliviano. Nos recuerda el profesor Olmedo Llanos que el fundador del liberalismo también podría ser Immanuel Kant. Kant, como usted conoce, habló de la libertad prácticamente colocándola al mismo nivel que Dios y la inmortalidad del alma. De tal manera que si esa libertad resultaba tan significativa e indiscutible, se convertía en un verdadero valor supremo que nos ofrecía una base a fin de organizar nuestra vida en común. En consecuencia, es difícil identificar a un autor considerándolo además como el primero que habló del liberalismo, porque en ninguno de estos tres casos, ya hay concordia respecto a la importancia de estos filósofos, se habló en sentido estricto del liberalismo tal como nosotros lo conocemos. ¿Qué podría decir acerca del liberalismo? Básicamente, podríamos lanzar dos miradas. La primera tiene que ver con las ideas que yo aprecio mucho. Desde ese punto de vista, el liberalismo puede ser entendido como un conjunto de ideas o, digámoslo de otra manera, una doctrina ética, política y económica que tiene como criterio supremo el respeto a la libertad individual. La libertad individual, consecuentemente, se convertirá en la piedra de toque. En sentido figurado, piedra de toque es precisamente ese criterio que nos permite saber qué está bien, qué está mal, qué es verdadero y qué es falso. Esa es una primera clase de aproximación que se tendría al liberalismo, como una doctrina, un cuerpo de ideas éticas, políticas y económicas. Por otro lado, podríamos, tal vez apelando a una reflexión de José Ortega y Gasset, manifestar que el liberalismo lo que nos ofrece es un proyecto de vida en común o una propuesta de convivencia en donde lo central tendrá que ver con esta libertad. Esto último no significa, naturalmente, que la libertad sea lo único que importe. A mí me parece curioso que alguien plantee que para los liberales la igualdad no debería tener ningún sentido. Sí tiene importancia la igualdad, al igual que el orden. El hecho de que uno destaque como valor el orden no lo convierte inmediatamente en conservador. El tema no pasa en que nosotros escojamos una serie de valores. Lo central tiene que ver en cómo los ordenamos jerárquicamente. Muchos de los problemas que tienen que ver con nuestra convivencia, y lo dice el profesor cubano y la Universidad Francisco Marroquín Armando de la Torre, notable liberal, tiene que ver con cómo jerarquizamos los valores. Se entenderá que desde el punto de vista del liberalismo, el primer gran valor es la libertad. Pero enseguida tenemos varios. La igualdad está. ¿Interesa la igualdad del punto liberal? Desde luego sí. Yo creo, por lo tanto, que podríamos tal vez aproximarnos a lo que es liberalismo, tomando en cuenta que el liberalismo podría ser un conjunto de ideas que habrá que decir de qué se ocupará en la ética, en la política, en la economía, y por otro lado, una propuesta de vida en común, porque el liberalismo no tiene que ver con un planteamiento que sirva para la vida individual. El liberalismo tiene sentido en nuestra convivencia, no así en aspectos eminentemente o radicalmente individuales. Excelente. Tres cuestiones se me quedaron en la cabeza. La primera es algo que debí consultar al principio. ¿Usted se considera liberal? Yo, claro, me considero liberal
Pero en mi caso, si es que yo tuviese que asociarme con algún grupo dentro de la fauna liberal, diría que soy proclive a identificarme con un liberalismo crítico. El liberalismo crítico permitirá, en pocas palabras, que se dejen de lado los reduccionismos, los dogmatismos y algo que usted conoce muy bien en el ámbito de la filosofía, que son las aporías. Explico así de manera muy sencilla. ¿Por qué digo que el liberalismo crítico permite que nosotros dejemos de lado los reduccionismos? Porque a mí no me interesa reducir el liberalismo a la vertiente económica, que es lo que pasa con mucha gente. Muchas personas consideran que la economía es lo único importante o lo más significativo. Yo no niego la trascendencia de lo económico para entender cómo debería funcionar nuestra sociedad y cuáles son varios de los problemas que se convierten en obstáculos hasta desde el punto de vista de la felicidad individual. Eso es innegable. La economía interesa. Mi cuestionamiento o la crítica que puedo hacer a esa vertiente, tendencia o dirección del liberalismo es el hecho de caer en un economicismo. Entender que lo único que importa pasa por la economía, casi como en su momento lo planteaba Karl Marx, que la economía será la base y todo lo demás será una superestructura. Ese es un reduccionismo. Tampoco podría, sin embargo, manifestar, por mayor apego que sienta por la filosofía, que el liberalismo tiene que ver solo con la filosofía. Es absurdo. Hay otros campos que demandan igualmente una mirada del liberalismo, como la política, por mencionar un elemento que sí nos interesa y que no necesariamente se agota en lo que nos ofrezca la filosofía. Hay que luchar, por lo tanto, en contra de los reduccionismos, del reduccionismo económico, del reduccionismo político, del reduccionismo filosófico, por citar tres casos. Segunda cuestión, habría que luchar en contra de los dogmatismos. Lamentablemente hay muy pocos casos actualmente de gente que se declara abiertamente en contra de los atrincheramientos. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que habrá sujetos que digan, para ser liberal, usted debe tomar en cuenta esta receta o este modelo, de lo contrario no es liberal. Se encierran en ciertas posiciones y nos ofrecen un panorama profundamente marcado por los dogmas. Yo estoy de acuerdo con tener ideas fuertes sobre determinadas situaciones y a partir de allí discutir. Lo que rechazo es que tengamos una serie de fórmulas que en lugar de hablar de un sistema de la libertad, como en su momento planteaba Ralph Dahrendorf, nos ofrezcan modelos y nos digan lo que pasó en este país debe suceder en el otro. Esta fórmula que fue consagrada también se tendría que aplicar. Esa es una visión dogmática de ciertos planteamientos del liberalismo. Me parece, por lo tanto, que tanto el dogmatismo como los reduccionismos deberían ser dejados de lado. Y por último, brevemente, ¿por qué digo aporías? Usted sabe que en este caso se apela a un concepto explotado en filosofía y que significaría, para no complicar demasiado quienes nos siguen, un callejón sin salida. ¿A qué me refiero con un callejón sin salida? Hay debates que no resultan decisivos para que nosotros podamos continuar avanzando en la solución de problemas centrales de la sociedad. Y lo voy a asociar, ya que nos gusta la filosofía, con otra idea de los fenomenólogos. La fenomenología, que es una propuesta de Husserl, dice en palabras muy sencillas lo siguiente: podríamos debatir largamente sobre si el mundo existe o no existe. Hay posiciones que dirán el mundo no existe, es apenas una manifestación de lo que nosotros pensamos. Nuestra mente proyecta y da vida al mundo. Otros dirán, no, el mundo existe. Cierre usted los ojos y el mundo continuará existiendo. ¿Cuál es el punto, Marcos? Que podríamos estar debatiendo hasta la náusea si el mundo existe o no existe. ¿Qué nos dirá la fenomenología? Usando un concepto que puede ser entendido de manera muy clara, sería epogé, pueden buscarlo, epoché. ¿Qué nos dice esta idea? Hay que poner entre paréntesis la solución a ese problema. Hay que dejar en suspenso el debate si el mundo existe o no existe y pensar en lo que el mundo nos presenta. ¿Por qué menciono esto?
Porque yo creo que hay ciertos temas que generan gran controversia y que no vamos a poder resolverlos por lo menos en estos tiempos. Concretamente, para no dar tantas vueltas, podríamos pensar, hace poco se generó por enésima vez un debate acerca de la despenalización del aborto. La pregunta es, ¿se convierte en un gran obstáculo dentro de la familia liberal? De tal manera que si uno no está o a favor o en contra de una postura, no puede ser liberal. Yo me decantaría en este ejercicio de liberalismo crítico de proponer que haya una serie de temas controvertidos que se coloquen entre paréntesis, que se dejen en suspenso y que avancemos en lo demás. Yo creo que esa puede ser una manera que nos ayude a evitar estas aporías o callejones sin salida, porque de lo contrario será imposible que continuemos en la medida de lo que resulte viable, lidiando de mejor forma con problemas de orden político. Entendería eso desde el punto de vista de un liberalismo que no busca atrincherarse, que pretende discutir, pero que también sabe que hay debates que pueden resultar harto difíciles de sobrellevar y que nos estancarían cuando existen otras necesidades mucho más apremiantes. Excelente. Disculpe mi ignorancia en cuanto a ser incisivo a lo último que dijo, pero me gustaría entender por qué dice usted que el tema, por ejemplo, este del aborto, y lo digo así porque yo no asesorado varios videos, implicaría un óbice en cuanto al progreso del pensamiento o como dice, dejarlo entre paréntesis. ¿Por qué debería de ser así? Bien, lo que estoy planteando es que se convertiría en un obstáculo para la causa liberal. Nosotros estamos hablando, planteémoslo así claramente, de que el liberalismo tendría el propósito de establecer una sociedad con ciertas condiciones. Si entendemos que el único camino para la conquista del poder y en consecuencia que se plasmen esas ideas es la democracia, deberíamos trabajar con esa finalidad, a fin de que las personas pudieran respaldar nuestras ideas. Yo, por lo menos, estoy convencido de que hay que intervenir en el ámbito de la política, tratar de conquistar el poder y allí entonces concretar esos ideales. Ahora bien, si yo pretendo, como se ha planteado, que exista una especie de cohesión o consenso entre todos quienes conforman la familia liberal, pero me topo con posiciones irreductibles que no están dispuestas a ceder, ni tampoco establecer puntos en común con quien no coincide en uno de 20 puntos, me parece que eso es un obstáculo con fines políticos. Que usted no pueda formar parte de una organización político-partidaria con otro individuo, porque el otro individuo no está de acuerdo con incrementar la despenalización del aborto en cuanto al tiempo, y usted sí está convencido de aquello, no creo que sea lo más beneficioso, reitero, en términos políticos. Ahora, si lo que usted busca es convertirse en el más exquisito y purista representante de una de las corrientes del liberalismo, se puede discutir. De hecho, yo he participado igualmente en varios escenarios donde se han discutido exquisiteces de la filosofía liberal. El punto es que nos podemos quedar en ese escenario o también buscar mayores puntos de consenso, que tiene que ver esto con una postura también liberal. ¿Qué es aquello indispensable, Marcos, que nosotros necesitamos con el objetivo de continuar avanzando? ¿Cuántos temas pueden ser tratados hoy y que generen nuestro interés sin que lo central sea definir si uno está a favor o en contra de la legalización del aborto? Me parece que son varios asuntos, sin que esto implique quitarle trascendencia a ese problema. Por lo contrario, así como se decía que es importante establecer si el mundo existe o no existe, yo creo que es importante definirse y debatir en torno a esa y otras cuestiones que tienen que ver con la ética. Pero, entre tanto, me parece perfectamente factible que estemos colocando entre paréntesis algunos temas para continuar viendo qué es lo que pasa con el resto de la problemática que nos afecta. ¿Usted es cristiano, profesor Enrique? No, yo soy agnóstico. Ok.
Le quería pedir ahora que si pudiésemos hacer una reflexión y le voy a poner dos postillas por si quisieras ponderarlo. Y es el tema de la libertad. Ahora sí le quiero consultar qué es la libertad. Y me remito a un clásico concepto manejado por el doctor Alberto Venegas Lynch, y es que dice que la libertad, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y asimismo también tiene cierto miramiento y es quisquilloso respecto a que se lo tache de ideología. Y aquí quisiera que, si es posible, usted haga un paréntesis, una disquisición, y en tanto entendemos que, por ejemplo, el diccionario como parámetro objetivo es descriptivo más no prescriptivo supuestamente, porque uno debería de renegar de sobrellevar capaz un lastre o un epíteto de ideología? ¿Por qué debería de ser así? Si uno revisa qué es lo que ha ocurrido con el término ideología desde sus orígenes, notará que en principio con The Study Tracy no tenía sino que ver con el estudio de las ideas, historiar, analizar ese campo. ¿Qué es lo que sucedió? Tiene que ver con una cuestión de respaldo y rechazo de la política. Inicialmente, los ideólogos estaban en una buena relación con Napoleón. Luego se formularon algunos cuestionamientos, de tal modo que se inició, vamos a resumirlo de esa manera, una mala reputación del ideólogo, cuestionando su apego a la verdad y destacando que se contaba con otras inclinaciones. ¿Quién consolidó la mala fama de la ideología? Fue Karl Marx. Para Marx, en síntesis, lo que ocurría con la ideología era que nos estaba engañando. Teníamos una concepción falsa de la realidad que posibilitaba nuestra explotación. Yo creo que el problema se presentaría con una mentalidad ideologizada, y esto, por ejemplo, lo señala en su libro Elementos de Teoría Política Giovanni Sartori. ¿Cuál es el problema con la mentalidad ideologizada? No con la ideología, no con esta concepción acerca de cómo debería ser la sociedad y a partir de ahí yo tratar de concretar esa propuesta, sino que en la mentalidad ideologizada hay la marca del dogmatismo y del fanatismo. Ese es el problema. Cuando uno tiene una mentalidad ideologizada, está prácticamente imposibilitado de hablar acerca de otras miradas en torno a un problema determinado. Si alguien incapaz, tiene una ceguera, esa persona está cegado por una propuesta de carácter político, económico, cultural, en definitiva, un planteamiento ideológico. Eso es lo negativo, tener una mentalidad ideologizada y cerrarse a la posibilidad de discutir sobre la validez de sus propias aspiraciones y afirmaciones. Lo malo no es tener ideología, sino contar con una mentalidad ideologizada. Las ideologías son importantes porque nos van a permitir el señalamiento de cuál es el fin al cual debe aspirar una sociedad. Se ha tratado, como usted conoce, Marcos, de sustentar que dejaríamos de lado la ideología para el triunfo de la tecnocracia. Y podemos apelar a un técnico para que, por ejemplo, construya un puente, pero ese puente tendrá algún tipo de justificación ulterior. Yo podría contar con la intención de mejorar la comunicación dentro de una sociedad con el objetivo de que los días que vienen sean cada vez mejores, pretendiendo que haya una relación mucho más cordial y hasta nos aproximemos a la disminución de injusticias. Esos fines que persigue una sociedad, por los cuales en muchos casos vale la pena luchar, tienen que ver con la ideología. La ideología no solo manifestará cómo tendría que organizarse una sociedad y nos ofrecerá un plan, siempre que sea flexible y, por supuesto, entre tanto pueda ser discutido, sino que también la ideología tiene que ver con los fines que podrían ser perseguidos por una sociedad. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el término ideología puede ser reivindicado, siempre y cuando, reitero, no estemos hablando de una mentalidad ideologizada ni una propuesta cerrada frente a cualquier cuestionamiento, porque eso ya tiene que ver con posturas dogmáticas que son siempre peligrosas.
Excelente. Y respecto al significado o concepto que usted maneja de libertad, no sé si nos puede ofrecer también una reflexión, ponderando, si es posible, lo que le mencioné, por ejemplo, el elemento configurativo de que el liberalismo vendría a ser respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo. Si bien hace referencia al liberalismo, me parece un elemento interesante el de irrestricto. Capaz una figura podría ser antitética de Horacio Justo, que dice que la libertad, y retoma creo más Aristóteles, vendría a ser el acomodo, el libre albedrío hacia la virtud. Para usted, ¿o qué concepto maneja usted de libertad? Claro, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Venegas Lynch, pero por supuesto, si nosotros entendemos la libertad desde el punto de vista del liberalismo, no sería lo único, respetar el proyecto de vida de otro de manera irrestricta. Porque básicamente al hablar de liberalismo, insisto, hace un momento lo subrayé, debemos forzosamente pensar en una vida en común, no solo en el proyecto de vida de alguien, sino tenemos que preocuparnos por el destino de la sociedad. Si el liberalismo es una doctrina ética que tiene como piedra de toque, cuestión central, respetar la libertad, y si usted asocia libertad con vida o asocia libertad con propiedad privada, tendríamos que reconocer la importancia de que en política hablamos de sociedad. No puede usted pretender hablar de política si está solo en una isla, como Tom Hanks en la famosa película El Náufrago. No tiene sentido hablar de política cuando uno está radicalmente solo. La política tiene que ver con la pluralidad de hombres. Esto, por ejemplo, ha sido destacado en su diario filosófico por Hannah Arendt. La filosofía puede, en determinados casos, bastar cuando hablamos de un hombre solo como Descartes frente a su chimenea fundó el racionalismo. Para resumirlo, hay también asociaciones con Agustín y otra gente, pero una sola persona filosofaba y trataba de resolver el problema de la duda reivindicando la razón. Una persona, pero una persona no es suficiente para hablar de política. En política, una cuestión central, lo dice Mario Bunge, son los problemas sociales, problemas de la sociedad. El liberalismo, dicho de otro modo, tendrá que ver también con una determinada manera de afrontar y resolver esos problemas de sociedad, respetando al individuo, pero no podemos quitar a la sociedad. Por más que se entienda que la sociedad sea un conjunto de individuos, es verdad, nadie lo discute, pero hay problemas que se van a suscitar en medio de la convivencia. No habrá problemas siempre de carácter individual. Hay individuos que se van a juntar con otros y van a tener conflictos. Esos conflictos deben tratar de ser resueltos y gracias a la política podemos avanzar. ¿Qué ocurre cuando fracasa la política? Klaus von Clausewitz. ¿Qué ocurre? Ocurre la guerra. La guerra es la continuación de la política con otros medios. Por lo tanto, es cierto, podríamos concordar con que en este caso el liberalismo tenga que ver con un respeto irrestricto al proyecto de vida de otro. Es verdad, pero también el liberalismo tiene que ver con una manera civilizada de convivir. La convivencia es central y dentro de esa convivencia el liberalismo nos ofrecerá un modo de resolver problemas determinado, una determinada forma de resolver problemas de convivencia. Si no entendemos esto y suponemos que el liberalismo le puede servir a un ermitaño, me parece que estamos dejando de lado aspectos esenciales de esta mirada. Quería ofrecerle el siguiente razonamiento y si se encuentra divorciado de la realidad, por favor, usted me jala la oreja nomás. Pero, por ejemplo, ponderando en los dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, y yo que también sigo, por ejemplo, las transmisiones de Estudiantes por la Libertad Bolivia, un concepto que se maneja bastante es el de la libertad entendida en sentido negativo como la contrafigura de cualquier clase de coacción. Sobre esto último, menciono nuevamente a Horacio Justo y otro filósofo, Jonathan Ramos, reflexionan, porque ellos, o por lo menos así les sugiere, que se refieren a una coacción externa, más no reflexionan sobre la interna, y en última instancia, para resumir todo el diálogo, dice que un no ser no puede ser ponderado como fin. No sé si usted podría hacer una reflexión respecto a ello o no sé si me expliqué bien. Hay también otra idea que ha sido considerada a propósito de lo que usted plantea,
del famoso trabajo de Isaiah Berlin, que es un ensayo de 1958, porque se debe tomar en cuenta que la idea de la libertad, más allá de que se hable de una libertad positiva y de una libertad negativa, ha variado con el paso del tiempo. Estoy pensando en Benjamin Constant, quien, como se recordará, reflexionó en su momento sobre la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. Cometeríamos un error si nosotros creemos que el significado de la libertad no ha variado. Pienso también en Nietzsche, quien en la Gaia Ciencia decía, nosotros podemos tener frente a las ideas dos posiciones, porque las ideas o tienen significado o tienen historia. Si tienen significado, se acaba la discusión. Si yo sé que es el 2 y 2 sería 1 más 1, por dar ese ejemplo muy sencillo, no tenemos discusión. Pero resulta que hay palabras que tienen historia, como justicia, una cuestión harto controvertida, como libertad. La libertad, en consecuencia, es una palabra que no tendría un solo significado. La libertad tiene historia. La libertad de los antiguos era distinta de la libertad de los modernos. Para quienes nos están acompañando, según Benjamin Constant, la libertad de los antiguos permitía que uno participara libremente en las deliberaciones de asambleas. Pero resulta que solo tenían derecho a participar los hombres libres y que además eran griegos. Ellos tenían derecho a participar. Los atenienses, naturalmente, se convierten en el mejor caso al respecto. Pero era una libertad que permitía participar y no negarse a las decisiones adoptadas por esa mayoría que deliberaba. En cambio, en la libertad de los modernos, lo capital tendrá que ver con la posibilidad de negarnos. Yo me negaré, en tanto individuo, a que los otros tomen una determinación que afecte la esfera privada. Esa libertad de los modernos tendrá que ver con la libertad negativa, también señalada, como usted lo ha indicado, por Isaiah Berlin. Sin embargo, hay que tener presente que tampoco es que se agote esta cuestión entre la libertad negativa y la libertad positiva, manifestando que con la libertad negativa encontramos un estadio superior. A lo mejor todavía se podría considerar en ciertos elementos deseable una combinación de estas libertades y tal vez no cerremos todavía el número de posibilidades que nos brinde esa libertad. Si la libertad es, volviendo a Nietzsche, una palabra con historia, está claro que no hemos llegado al final de esa historia y todavía habrá tiempo para discutir más al respecto. Le agradezco infinitamente su reflexión porque me sacó una duda que tenía incrustada hace tiempo. Reflexionaba, y como anécdota lo comento, con el profesor de lengua persa, Leandro Bracamonte, acerca del lenguaje, y hubo un apéndice en el que hablamos acerca de la falacia genética y le consultaba algo como en qué medida resultaría no espurio remitirnos al contexto primigenio, prístino, es decir, a la etimología de una palabra para ofrecer un significado dentro de un contexto. Hablábamos del lenguaje de comunicación. Y complementando lo que usted me dijo con lo que él me respondió, ahora he logrado entender un poco más el concepto de libertad. Pero bueno, para ajustarnos al tiempo y que no se nos vayan muchos de las manos, si gusta podríamos hablar en términos concretos del liberalismo. Usted decía de que usted cree de que uno, bajo el sistema democrático actual, pongámoslo aquí en la sociedad vernácula, debería uno de participar, tomar el poder. Una vez hecho esto, le consulto y si es posible nos responda a nosotros los cándidos que capaz no vislumbramos con claridad. ¿Qué se sigue de esto? ¿Cuál es el ergo en políticas públicas concretas? ¿Cómo se reduce el Estado? ¿Y cómo se logra capaz una sociedad, por utilizar un sustantivo, con un pensamiento, con una reflexión, con ideas inclinadas hacia la libertad? Bueno, si tomamos en cuenta una mirada realista, que nunca es innecesaria, tendríamos que reconocer la necesidad de que cualquier transformación revolucionaria de la sociedad está condenada al fracaso. Si usted cree que, por ejemplo, gana las elecciones con un porcentaje seguramente inferior del más apetecible y que al otro día tiene que privatizar todas las empresas y acabar con la salud pública y dinamitar el pésimo sistema de la educación
también bajo responsabilidad del Estado, estemos con la certeza entonces de que su situación no resultará atendible y que perderá el gobierno lamentablemente por ruidosas y violentas movilizaciones callejeras. Yo creo que en caso de resultar factible la conquista del poder desde el punto de vista de una propuesta liberal, habría que analizar qué es lo que ocurre en una sociedad determinada para avanzar de modo paulatino pero integral. Quiero resaltar esto porque históricamente en ocasiones se cometen errores. Se cree que basta con privatizar, que ocurrió en Latinoamérica en la década del 90, basta con destacar algunos elementos de importancia institucional, creando instituciones que permitan dar a la sociedad una dinámica diferente, pero dejar de lado aspectos de orden cultural, por dar uno de los casos que también tendrían que merecer las atenciones de los gobernantes. Si es que usted pretende avanzar de modo medianamente serio, tendría entonces que impulsar una serie de cambios, pero en diferentes áreas. Si solo se concentra, como es la gran tentación, en el campo económico y concretamente en privatizar todo, pero resulta que las otras dimensiones de su realidad son todavía muy adversas a una transformación cultural que usted propicie que tenga que ver con el liberalismo, su propuesta fracasará o tendrá una vigencia fugaz, 5 años, y luego habrá grandes retrocesos, que es una crítica que, por ejemplo, se ha planteado a Mauricio Macri. ¿Qué es lo que ocurrió en Argentina? Y un debate todavía vigente. ¿Vale la pena tener un gobierno como el de Macri en donde hubo avances mínimos? ¿No era mejor apostar por la terapia de shock para que se produzcan grandes transformaciones? Y es cierto, podríamos pensar en diferentes posibilidades. Sin embargo, hay que tener presente que la prudencia es igualmente una virtud que corresponde reivindicar. Habría que analizar en resumen cuáles son aquellas áreas que merecen mayor interés, pero sin descartar del todo avances en otros ámbitos de la realidad. Yo principalmente me decantaría por evitar cualquier tentación jacobina al inicio de un mandato. Plantear que, por ejemplo, se privatice todo no guarda relación con una realidad social que seguramente no será del todo compatible con esta propuesta de liberalismo. Cierro con algo. Todos sabemos que los grandes problemas pueden ser resueltos gracias a la educación. Sin embargo, los cambios de orden cultural llegan a largo plazo. Mientras aquello sucede, hay que tener la sensatez suficiente para tratar de reivindicar el respeto por la libertad, pero de tal modo que no vuelva inviable el ejercicio del poder. Finalmente es lo que necesitamos para continuar tratando de transformar esa sociedad. Disculpe mi ignorancia nuevamente, pero le quería consultar si es posible. ¿Usted ha participado en política electoral alguna vez? El año 2005, junto con unos amigos, tuvimos la ocurrencia bastante temeraria, conviene subrayarlo, de fundar el movimiento político liberal. Era una propuesta inequívocamente liberal, tuvimos un manifiesto, la declaración de Portachuelo, nos fuimos a Portachuelo con el objetivo de aprobar nuestros símbolos, banderas y todo lo que usted se imagina que resulta importante en ese mundo marcado por la solemnidad más ridícula, porque la solemnidad suele formar parte de estos espectáculos a veces circenses. Esa fue una aventura que se tuvo y que lamentablemente no prosperó porque, entre otras cosas, debíamos trabajar y la política demandaba tiempo, no conseguimos el respaldo que se necesitaba, no hubo apoyo del empresariado porque el año 2005 estamos hablando de una gestión, de un tiempo que ya dejaba entrever una conquista del poder por parte de Juan Evo Morales Saima. En consecuencia, no era muy popular hablar de liberalismo, quizá hoy estemos en una situación levemente mejor,
pero en esa época los tiempos eran mucho más arduos. Esa ha sido mi única experiencia político-partidaria. No descarto, sin embargo, que esta vivencia se repita porque, insisto, yo no soy reacio a la búsqueda del poder y encuentro que si bien es interesante que se influya, puede haber un grupo liberal que ejerza presión para orientar al prójimo y hasta colocar a ciertos candidatos. Nunca será lo mismo que usted cuente con una propuesta de vida en común en donde tenga todas esas ideas claras respecto a la sociedad que debería levantarse. ¿Qué bondades usted advierte en el federalismo y lo ve como un medio para llegar al liberalismo? Tiene que ver con la desconcentración del poder, para decirlo en muy pocas palabras, todo aquello que permita restar el poder, no concentrarlo en un determinado ente u órgano es positivo. Sin embargo, nada garantiza que con el federalismo nosotros tengamos un paraíso de libertad. Ahí está el caso de Argentina o el caso de otros países en donde claramente no se da esa situación. Incluso podríamos cuestionar lo que sucede en Estados Unidos de América. Como usted sabe, allí encontraríamos las bases intelectuales de lo referente al federalismo. El federalismo, en consecuencia, no es suficiente, es un elemento que debe ser tomado en cuenta, pero tampoco creo que se debe considerar como la solución fundamental a todos estos problemas. Fíjese que en principio yo decía que valdría la pena colocar entre paréntesis, conforme a la fenomenología, ciertos debates. Yo estaría tentado a sostener que tal vez la discusión acerca del federalismo, que es importante, pueda formar parte del conjunto de discusiones que no son de vital importancia en este momento. Lo mismo tal vez se podría plantear de otras fórmulas. Habrá que ver qué es lo que más se puede hacer con el tema de la autonomía, pero no creo que en este momento la gran solución llegue si Bolivia es federal. Creo que es perfectamente posible adoptar otra serie de normas que ayuden a contar con una eficiencia, si cabe, en el ámbito de la administración pública, que básicamente se traduzca en una mayor asfixia o presión que perjudique a los ciudadanos. Y eso es viable, se trate de un Estado unitario o se trate de un Estado federal. Creo, en resumen, que sí se trata de algo interesante, pero que no es apremiante en cuanto a las medidas que deben ser aplicadas para facilitar el advenimiento de mejores días. Excelente, para ajustarnos al tiempo quisiera tocar los últimos dos tópicos, si es posible. A algunas personas les resulta complicado, por ejemplo, el tema del monopolio de la violencia. Algunos amigos que me han dicho, yo aún no vislumbro, por ejemplo, más en el tema de los anarcocapitalistas. ¿Qué sucederá con el monopolio de la violencia? No sé si nos podría ofrecerle una reflexión al respecto. El gran filósofo español Gustavo Bueno, que ya falleció, recordando una precisión aristocrática de alguien que ha pensado de manera elevada y jerarquizando a los hombres, de un hombre tan relevante como Aristóteles, decía, hay que tener cuidado con el hecho de matar al género por la especie. Una cosa es el género, otra cosa es la especie. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. Es perfectamente posible que nosotros cuestionemos la especie que es la violencia, pero sería un absurdo, Marcos, que nosotros estemos en contra de cualquier uso de la fuerza. Es perfectamente posible que nosotros hablemos de un uso legítimo, justo, necesario de la fuerza, sea ejercida por el Estado. Básicamente, Max Weber, todos sabemos, fue quien habló del Estado como una agencia que reclama con éxito el monopolio y la coacción dentro de un territorio determinado. Entonces, es perfectamente posible que yo diga el uso de la fuerza, porque coacción es fuerza, el uso de la fuerza que hace el Estado es válido, necesario. Que venga el Estado y detenga al delincuente que está a punto de agredirme. Ese uso de la fuerza o coacción es válido, necesario y se justifica. El uso de la fuerza que haga el individuo también, por eso tenemos el caso de la legítima defensa. Ahora, ¿cuál es el tema? La violencia tiene que ver con un ejercicio arbitrario de la fuerza.
es entonces un abuso que se hace de la fuerza. Yo creo que la violencia en general debe ser condenada. El uso que se da de la fuerza tendría que ser racional. Respecto a si el Estado solo se justifica por usar la fuerza para liberarnos de males mayores que afectan nuestra libertad, la propiedad y la vida, también se podría pensar en que hay otras alternativas desde el punto de vista del anarcocapitalismo. Se podría decir, pero hay agencias privadas que se van a ocupar de prestar ese servicio. Yo creo que tiene que ver con una de las posibles soluciones, aunque dudo mucho de que eso sea del todo practicable. Creo que por el momento el Estado se podría justificar para el cumplimiento de ciertas tareas, incluyendo esa. Fíjese que uno de los autores que suele ser citado cuando se habla de reducir al Estado es Robert Nozick, fundamentalmente por su libro Anarquía, Estado y Utopía del año 1974. Es cierto que Nozick después cuestiona varias de esas ideas, pero no es el punto. Nozick mismo, que es un gran representante en esa época de un pensamiento propio de los libertarios, reconocía que no podíamos prescindir del Estado y hablaba del concepto de minimal state o del concepto de Estado mínimo. ¿Cuál era la única misión que tenía el Estado? El Estado debía servirnos como una agencia de seguridad universal. Él, propuesta de un libertario, dice que no podemos prescindir. ¿Por qué? Porque habrá gente que, por ejemplo, no podrá pagar por el servicio de esa seguridad a una entidad privada. Así que necesitamos que el Estado se haga cargo para brindarnos una seguridad universal, contemplando incluso a quienes no puedan pagar. Yo creo, en consecuencia, que si bien podemos estar hablando de diferentes fórmulas, todavía, quizá debido a ciertas imperfecciones que podrían rectificarse posteriormente, valdría la pena hablar de este mal necesario que es el Estado, fundamentalmente en temas de seguridad, sin que sea el único que deba ocuparse al respecto. Pero sin duda es un elemento que debe ser tomado en cuenta. Maravilloso, le agradezco infinitamente la corrección. Y bueno, lo último que quería consultarle es otra cosa, otra cuestión que se propone como óbice, sobre todo en coloquios que versan sobre economía, y es cuando te dicen ¿y qué hay qué hay al respecto con el mercado de sicarios? ¿Es esto legítimo? No sé si también nos podría ofrecer una última reflexión. Sí, nosotros estamos manifestando que nuestra propuesta de vida en común tiene que ver con el respeto a la libertad y a todo aquello que pueda dañarnos. Fíjese que no tendría sentido que estemos consintiendo la existencia de sicarios, porque se trata de una tarea que implica causar daño al otro sin su asentimiento. Si alguien quiere ahondar más al respecto, puede leer Liberty, sobre la libertad, de John Stuart Mill. Básicamente, el principio tiene que ver con no causar daño a los demás. Yo voy a respetar su libertad en la medida que usted no me cause daño. Yo añado, sin mi asentimiento. ¿Por qué añado esto? Porque si ambos, Marco, decidimos intervenir en un espectáculo deportivo, concretamente en un ámbito pugilístico, usted podría estar boxeando con otra persona y la otra persona lo dañará, pero lo daña con su asentimiento. Usted voluntariamente accede a que la otra persona lo golpee de manera sistemática. Así que ahí no podríamos decir, esta persona debe ser castigada porque está ejerciendo su libertad dañando al prójimo. No, el problema tiene que ver cuando se produce el daño al otro sin su voluntad, sin su asentimiento. Y allí se justifica que intervenga la sociedad para sancionar a ese sujeto. Entonces, es cierto, el sicario podría ofrecer sus servicios y habría un mercado al respecto. El problema tiene que ver con que habrá alguien que sufra las consecuencias negativas, será dañado por el ejercicio de la libertad de ese sicario. Por lo tanto, no podríamos considerar que su comportamiento merece una valoración positiva, sino negativa. Lo contrario a la sociedad será en este caso una conducta antisocial. Y como una conducta antisocial que corresponde disciplinar a ese sujeto, seguramente
castigándolo con alguna pena privativa de libertad. En resumen, no es compatible el mercado de sicarios con una sociedad que se pueda considerar libre. Excelente. Disculpe que termine con una última disquisición, pero se me vino a la mente, ¿cuál cree usted que sería la contestación de un liberal y un libertario respecto al tema Venezuela? Esta idea de, o sea, ayudar a los venezolanos haciendo una intervención neurálgica, tomo las palabras de Jaime Bailey, por ejemplo, para sacar a Maduro. ¿Qué reflexión podría ofrecernos igual? Yo creo que sí es posible hablar en general de la necesidad de que haya una intervención cuando se están violentando de manera sistemática los derechos humanos. En la última década del siglo XX hubo un enorme debate sobre lo que estaba ocurriendo en los Balcanes. Hubo gente que se quejaba y manifestaba que también tendría que haber merecido ese tipo de experiencia un pronunciamiento más contundente de la comunidad internacional. Hay un autor muy importante, Otfried Kefe, que en su libro Derecho Intercultural precisamente hace interpelaciones sobre la necesidad de que haya una intervención cuando se producen estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por un lado está esa situación, violación sistemática a los derechos humanos. Ahora, si usted lo que tiene es un régimen que lamentablemente genera complacencia o sometimiento por parte de varios ciudadanos y que ya no necesariamente estamos ante un escenario donde a diario de manera grosera se mata gente o se encarcela, más allá de que sí existan algunos de estos problemas, ya la situación, Marcos, pierde nitidez. Al perder nitidez se vuelve mucho más cuestionable, porque estaríamos en definitiva tratando quizá de forzar que cambie el mando de un país cuando quizá varios estén de acuerdo con que se mantenga esa realidad. Yo creo que cuando nos encontramos con situaciones dramáticas, contundentes, elocuentes, debe existir un pronunciamiento mucho más decisivo de la comunidad internacional, incluyendo lo relativo a la intervención. Me parece que es una salida, la fuerza en defensa del indefenso, en esas circunstancias. Pero ya hay otros escenarios en donde prácticamente la discusión se vuelve demasiado difícil de terminar. Pongo el caso para cerrar de Cuba. ¿Tiene sentido hoy hablar de flagrancia, una situación calamitosa de Cuba? Quizá en términos económicos y para ciertos prisioneros políticos, pero no podríamos decir que hoy se justifica que invadan Cuba con el objetivo de que haya un derrocamiento de ese régimen. La situación se ha vuelto, por desgracia, mucho más difícil de sustentar en esos términos. No quiere decir que a nivel interno la gente no esté tratando de recuperar el poder. Habría que tratar de hacerlo y respaldarlos en la medida de nuestras posibilidades. Pero lo que ya no se podría dar por la falta de claridad, me temo, es el hecho de convocar a una coalición internacional, porque terminan degenerándose situaciones excepcionales. Hay que estar frente a hechos muy concretos de injusticia manifiesta, lo dice Habermas, para hablar de desobediencia civil, así como también para hablar de intervención con fines humanitarios. Maravilloso, profesor Enrique, le agradezco infinitamente por habernos brindado hora y tanto de su vida para educarnos, para ofrecernos bastante conocimiento. Por favor, le dejo los últimos minutos si quiere hacer alguna reflexión final, y así también le pido por favor que subraye sus redes sociales, la bibliografía vasta que usted también puede ofrecernos, y así que también sus libros. Muy gentil, solamente me queda la gratitud por estos minutos de dicha. Espero que recíproca desde el punto de vista de quienes nos han estado acompañando. Si esto ha logrado la generación de algún beneficio de orden reflexivo, desde luego, se ha debido sin duda igualmente a sus esclarecidas intervenciones. Yo invito a las personas para que puedan aproximarse al liberalismo como mejor les parezca, pero no solo eso. A mí me agrada pensar en una biblioteca generosa, desde luego, pero variada. No me agradan las lecturas que sean uniformes. Hay un alto porcentaje de mi biblioteca personal que tiene que ver con el marxismo, con el irracionalismo, con el romanticismo, también con el pensamiento latinoamericano,
que no necesariamente concuerda con el liberalismo, todo ese producto de obras. Yo creo que hay que optar por un pluralismo incómodo. Lo demás es volverse sectario y hay siempre el riesgo de quedar frente a opciones distintas sin ninguna respuesta. Huyamos del sectarismo y abracemos una pluralidad de lecturas para tener una mejor comprensión de los problemas que todavía afectan al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Enrique. No sé si podría, perdón que lo siga molestando, sugerir algunos libros, así también, si pudiese usted ofrecernos su bibliografía, los libros que usted ha escrito. En realidad hay varios libros que llevan mi firma. Yo he escrito en colaboración y como autor ya 10 libros. Estoy esperando que concluya esta emergencia del todo para lanzar un par. Uno tiene que ver con una crítica al órgano judicial, el otro con un ensayo de antropología filosófica. Pero el primer libro que publiqué junto con Octavio Gutiérrez Figueroa se llama Universidad Enferma, que es una crítica al sistema universitario, en concreto a la Universidad Autónoma Gabriel R. Moreno, pero entiendo que sus cuestionamientos se aplican lamentablemente en varias partes de Latinoamérica. Después, La dictadura del cuarto poder, que es una crítica a un ejercicio del periodismo que parecía entonces el año 2006 reprochable y que sigue esa vena. Como usted notará, hay un apego por el cuestionamiento. También tengo el libro Escritos Antimorales, que son reflexiones de un opositor liberal, así lo dice el subtítulo, que cuenta con el prólogo de Manfredo Ken Suárez y el epílogo de HCF Mansilla. Tiene 2 ediciones, una en Santa Cruz, otra en La Paz. Hay el libro Instigación a la Rebeldía, que es una provocación que yo realizo a fin de que la gente pueda notar la necesidad de pensar por su cuenta, desde el punto de vista literario, político y filosófico. Por otro lado, ustedes pueden acompañar lo que se hace en el Colegio Abierto de Filosofía, hay una página de Facebook, al igual que revisar las diferentes entregas de nuestra revista Per Contari, el primer número sobre la felicidad, el último fue acerca del derecho, y hay libros igualmente que podrían ser adquiridos con esa finalidad. Por último, si alguien no sabe nada de liberalismo y quiere aproximarse, tal vez la manera más simpática, menos doctrinaria, podría ser leer las maravillosas memorias de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, porque hace una combinación de cómo fue su vida infantil, de adolescente, y por otro lado, cómo fue su campaña presidencial, porque ahí se nota parte del cambio que experimentó desde el punto de vista ideológico. Mario Vargas Llosa era un intelectual de izquierda y luego se volvió un intelectual liberal. Esa puede ser una manera de aproximarse al liberalismo sin tantas complicaciones, al margen de otra lectura mucho más profunda. Si alguien quiere saber algunas bases del liberalismo, hay un libro, Liberalismo, de Ludwig von Mises, así como también, si quiere conocer de una historia del liberalismo, está el libro Liberalismo, título breve, que ha sido escrito por John N. Gray. Son algunos títulos, hay varios en realidad, pero yo recomendaría que se produzca ese acercamiento muy cordial y luego ya tratar de reivindicar como corresponde el estudio más profundo. Hay que huir de las respuestas simples y superficiales y eso únicamente se consigue ahondando, estudiando más para contar con mejores respuestas. Magnífico, nuevamente muchísimas gracias profesor Enrique, le pido por favor que me aguarde 30 segundos para que despida. A ustedes estimados amigos les agradezco infinitamente por acompañarnos en una entrega más del podcast Hijastro del Político. Lo invito a que por favor comparte esta información, que le dé like, que comente, así también aquí en el banner pueden seguirnos en las distintas redes sociales y la próxima semana nos vemos con la siguiente entrega de este podcast. Espero que estén muy bien, bendiciones y nos vemos.